Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El aumento de denuncias de personas que son víctimas de escopolamina y de sustancias similares se tienen en alerta a las autoridades, pero también a la ciudadanía. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, durante los primeros 4 meses del año van, escuchen esto, 488 denuncias por hurtos a personas con algún tipo de fármaco, pero además el doble de denuncias reportadas en el mismo periodo del año pasado, mientras que el Instituto Nacional de Salud reveló que en el último semestre del 2021 y lo corrido del 2022 hubo además 397 víctimas de esta modalidad de hurto bajo efectos de medicamentos o fármacos, mientras que otras 145 sufrieron los efectos de la escopolamina. Pues este último reporte deja otra preocupante conclusión, y es el aumento en el uso de estos fármacos por parte de bandas especializadas en este tipo de robos. Quiero que miren esta historia de lo que ocurrió hace poco en Antioquia. Erasmo, conductor de un bus de la empresa Avellanita de Transportes, se percató cuando la mujer le dijo que se sentía mal. Que pasa que yo iba de viaje hacia el oriental y terminé el recorrido allá, y cuando una señora se quedó ahí sentada y entonces ella nos pidió ayuda, que estaba como mareada. De inmediato paró el vehículo e hizo bajar a los usuarios. Con la ayuda del despachador de la empresa y con la señora mareada, condujo hasta una farmacia en Medellín. Que enseguida evacuamos toda la unidad, se sacan a todos los pasajeros y se le presta atención a la señora. La bajamos, o yo la bajo de la unidad y la ubico en una farmacia que queda ahí mismo en la oriental, donde hay sillas. El señor de la farmacia me pregunta, ¿qué tiene la señora? Yo digo, se siente mareada. Bueno, perfecto, vamos a darle entonces agua. Procedimos a darle agua, le buscamos azúcar, agüitas con azúcar, y se le dio a la señora. No es la primera vez que atienden una circunstancia similar. Esto se está volviendo un poco común dentro del servicio, ¿verdad? Por eso que digamos que la empresa tiene como política, ¿verdad? Y a nosotros los despachadores, tanto los conductores como nosotros los despachadores, nos dan inducciones en este sentido a ver qué se tiene que hacer, cuál es el protocolo que tienes que hacer. La historia fue divulgada en Twitter por la mejor amiga de la víctima con el objeto de sensibilizar a las mujeres sobre el autocuidado y el oportuno llamado de auxilio ante el primer síntoma en su cuerpo. A la víctima, según su amiga, le habrían suministrado escopolamina. Efectos que además a veces terminan incluso en la muerte de estas personas que son víctimas de robo en medio de esta modalidad, y es que precisamente ante este aumento de casos en los que se usan medicamentos psiquiátricos por parte de delincuentes para doblegar a sus víctimas, pues surgen 2 preguntas, ¿no? Y es ¿dónde se consiguen? ¿Quién controla además su venta? Pues para eso también preparamos este informe. Estos medicamentos antidepresivos y que se usan para tratamientos psiquiátricos y que estarían siendo utilizados por los delincuentes están a la venta en cualquier droguería. Estos medicamentos tratan de tranquilizar a la persona, ¿cierto? Ayudándole a que no se altere el sistema nervioso para las personas que, así como para lo que lo toman, que es la depresión, para en cuando sienten bajo estado de ánimo. ¿Pero a quiénes se les pueden vender estos medicamentos y cuáles son los requisitos? Las personas que vengan a comprar ese medicamento se vende estrictamente bajo fórmula médica. No se le pueden vender a ningún tipo de persona, ya sea conocido o a cualquier persona, ni a menores de edad, sino estrictamente que le muestren la fórmula médica en físico, y de hecho uno se debe quedar con una copia de la fórmula médica. Muchas veces se queda uno con la copia de la fórmula médica original. El marco regulatorio lo determina obviamente las autoridades, las secretarías seccionales de salud de cada uno de los departamentos, donde hay una serie de lineamientos claros, algunos medicamentos que se conocen como medicamentos de control. Pero el tema va más allá. En las plazas de mercado se encuentran fácilmente plantas con las que producen la escopolamina. Esta es la planta llamada borrachero, que se utiliza para controlar las hemorroides y algunos baños naturales. Sin embargo, los delincuentes la están utilizando para generar escopolamina, con la cual están atracando y hurtando a las personas. Una de las sustancias más utilizadas en el medio criminal es la burundanga o escopolamina. La burundanga o escopolamina es una sustancia que actúa sobre los receptores de la muscarina y producen entonces alteraciones de la conciencia, alteraciones de la voluntad de la persona.
Los casos de escopolamina y de otros medicamentos por parte de los delincuentes para doblegar a las víctimas están en aumento y las autoridades piden estar más alerta. Siento que tendríamos que ser demasiado cuidadosos con todo nuestro alrededor, estar muy pendientes como en todo caso, en todo lugar. Y es que este tema es de mucho interés para la ciudadanía y por eso hoy hablaremos en sala de prensa de todos sus efectos, de qué es lo que causa, tal vez cómo incluso podemos prevenirlo, percibirlo o evitarlo, y por eso hemos invitado al médico y también toxicólogo Miguel Tolosa. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos aquí en sala de prensa. Buenas noches. A ustedes buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, este es un tema que lo hemos visto ya muchos días, ¿verdad? Seguidos, hablando en noticias de todo lo que está sucediendo, de los efectos que está causando, pero además es que estamos viendo que esto está desencadenando en la muerte incluso de las personas que son víctimas de estos delincuentes. Quiero que por favor usted nos dé primero como un contexto de qué es lo que causan estos fármacos que son además mal usados, porque hay que decirlo, son mal usados. Pues realmente cuando hablamos de escopolamina hacemos referencia a cualquier medicamento que favorece la sumisión química de las personas. En ese contexto, cuando la persona entra en contacto sea con la escopolamina como tal, con estos medicamentos, lo que va a sentir inicialmente es un estado de sedación y posteriormente va a llevar a que pierda la conciencia. La persona no recuerda lo que está pasando y a su vez va incluso a perder esa capacidad de protección y de toma de decisiones que es lo que quiere el ladrón para favorecer los eventos. Sí, doctor, ¿qué diferencia hay entre sustancias como la escopolamina, que usted nos acaba, digamos, de explicar un poco, ¿verdad? Y otras como los medicamentos psiquiátricos? Lo primero que hay que aclarar es que la escopolamina pura es una sustancia que ya no se utiliza para hacer sumisión química, para poner a una persona en estado de indefensión. ¿Por qué? Realmente porque los medicamentos son mucho más disponibles, es mucho más fácil manejarlos. La escopolamina, como bien lo decía la nota, viene del borrachero. El borrachero es una planta que se consigue por todo Bogotá, es simplemente tomar un funicular, yendo a Monserrate y ver cualquier cantidad de borracheros. Sin embargo, esa semilla usualmente no la utilizan los ladrones porque es una semilla que es muy amarga. Tan así que apenas se detecta el sabor, pues la persona lo que tiende es a escupirlo o incluso puede producir el vómito. Por eso no se utiliza tanto. Sí se utiliza la escopolamina más por los muchachos que lo quieren hacer de forma recreativa para alucinar o tener un viaje, por así decirlo en el término coloquial. Más sin embargo, los medicamentos sí tienen esa ventaja de que muchos no producen alucinaciones. Su efecto de sedación es muy rápido, en menos de 2 minutos el paciente ya está sedado. Y lo tercero, que se consiguen fácilmente. Incluso hay medicamentos que los farmacéuticos lo venden con la excusa de que el paciente ni requiere dormir, lo piden los pacientes porque tiene problemas para dormir y lo dan para eso. Entonces, en grandes cantidades puede convertirse en un arma para robar. Una situación muy difícil, ¿no, doctor? Porque es que, por ejemplo, si a mí me dan escopolamina, usted hablaba justamente que es una sedación muy rápida, en 2 minutos yo no tengo, digamos, posibilidad de reaccionar, o si hay alguna manera en que yo pueda contrarrestar ese efecto, es decir, ¿qué más me puede causar? Porque es que estamos viendo que no solamente es la sedación, lo robo y ya. Sí, obviamente, entre mayor sea la cantidad, la sedación va a ser más rápida. Por eso, la principal recomendación es, en caso de que se sienta con miedo, por así decirlo, está en un lugar y se sienta mareada, sienta ansiedad, pida ayuda. Creo que una de las notas nos aclara ese panorama, porque esa ayuda, esa alerta, la que nos permite pues que nuestra comunidad, los que estamos alrededor, también podamos actuar y por lo menos estar atentos. La recomendación siempre es no recibir absolutamente nada. Es decir, si usted se siente mareado, si una persona se siente que de pronto está siendo víctima de una intoxicación con estas sustancias, no debe recibir ni agua ni dulce, porque esta es la estrategia del ladrón. Desafortunadamente el ladrón lo que utiliza es el engaño, utiliza la ansiedad de la otra persona
para engañarla y ofrecerle agua, ofrecerle ayuda, ofrecerse buen samaritano, y en ese ejercicio lo que termina haciendo es intoxicando a la víctima. Entonces, buscar ayuda, no recibir absolutamente nada y buscar un lugar seguro. Sí, doctor, esa sustancia ya, digamos, cuando yo ya la ingiero, porque además, ok, no me doy cuenta, me la suministran de alguna manera, me hace tal vez obedecer, no sé, cosas que me pueda decir el ladrón, la gente que me quiera robar. Algunas sí, algunas sustancias tienen esa capacidad de hacer que la persona pierda la voluntariedad. Usualmente eso no sucede tan rápido. O sea, es decir, lo primero que ocurre es la sedación, luego la persona pierde memoria, por así decirlo, y es en ese contexto en donde ya la persona puede manipular a la persona. No es con todas las sustancias, pero definitivamente son sustancias que se utilizan para eso. Incluso nosotros en la clínica, en el hospital infantil, cuando tenemos un paciente en un estado psicótico, cuando tenemos un paciente con una enfermedad que no está controlada y está alucinando, las utilizamos mucho precisamente para sedar al paciente y lograr de pronto controlar algo de voluntad, de forma terapéutica, obviamente. Sí, doctor, usted está poniendo, digamos, un ejemplo al que yo quería llegar, y es que ustedes como médicos pues usan este tipo de medicamentos justamente para ciertos casos. Es decir que, bueno, usted nos decía, lo pueden encontrar en una farmacia, pero para poderlo comprar o adquirir yo debo llevar una fórmula médica, debe estar certificada. Es decir, también, ¿qué llamado le hacemos a esas farmacéuticas que tal vez sin señalarlas pueden estarle vendiendo a personas que terminan siendo inescrupulosas y las terminan usando para robar y para dañar a la gente? Sí, la mayoría de los medicamentos de ese contexto requieren, sí, como bien decía la nota, 2 fórmulas, pero hay muchísimos medicamentos que, aunque supuestamente se deben dar sin fórmula, esa no es la realidad. Y es hacer el ejercicio, es ir a una farmacia no reconocida, una farmacia que no sea pues como tan importante, y en muchas de ellas usted pide medicamentos para dormir. Señor farmacéutico, debe un medicamento para dormir, y usualmente le termina dando ese tipo de sustancias que posiblemente pueden ser utilizadas para su emisión química. Y es una cosa que desafortunadamente venimos denunciando desde hace décadas, y hasta el momento pues no hemos avanzado mucho en ese respecto. ¿Y eso a quién le corresponde, doctor, que en las droguerías justamente se regule qué estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo y qué le estamos entregando a los pacientes que van y solicitan, digamos, cualquier tipo de medicamento y sin problema se lo damos? Realmente la competencia sería de las secretarías de salud. Las secretarías de salud hacen visita técnica a las farmacias, hacen seguimiento de dispensación de medicamentos, pero desafortunadamente a veces esos controles quedan muy cortos, sobre todo con farmacias muy alejadas o con droguerías, por así decirlo, de barrio, donde desafortunadamente se ve, y no solamente se ve con estos medicamentos, se ve con mucho, por ejemplo, con los antibióticos también tenemos un problema en donde supuestamente se tienen que dar con fórmula médica y eso en la realidad no se cumple. Doctor, una sobredosis de escopolamina, ¿qué riesgo puede llegar a causar? ¿Qué consecuencia puede llegar a causar? Entonces, hay unas consecuencias de corto plazo y de largo plazo. Sí. De corto plazo, en grandes cantidades y principalmente asociado con alcohol, puede llevar a la muerte por depresión respiratoria. Esas sustancias en grandes cantidades bloquean el reflujo de la respiración, por así decirlo, y la persona se puede morir. Otra cosa que puede pasar, y es que la persona comienza a alucinar, comienza a creer que el mundo le está atacando y se torna una persona agresiva, comienza a caminar, y ahí es cuando desafortunadamente puede pasar un vehículo o se puede caer y puede también fallecer por eso. Otra situación que puede pasar también en algunos casos es que pueden tener pérdida de la memoria y desafortunadamente ese lapsus no se recupera. Me explico, el paciente es víctima. Después de un día ya recupera la conciencia, ya está mejor, pero el paciente es posible que nunca se acuerde de lo que realmente pasó. Entonces nosotros le decimos a los pacientes pues, que ante todo tranquilidad, que posiblemente no se vaya a acordar. Sin embargo, eso genera la consecuencia más a largo plazo que hemos visto, es el estrés postraumático. La persona genera mucha ansiedad, terminan con miedo de salir a la calle, tenían
con miedo de tener contacto con las personas porque hacen estrés postraumático secundario al evento. Sí, doctor, hablando, digamos, de los efectos físicos, ¿hay consecuencias que puedan ser tal vez irreversibles en nuestro cuerpo? Sí, sí, ¿cuáles son? Realmente la consecuencia irreversible es la pérdida de memoria. La memoria no se va a recuperar del evento muchas veces. Obviamente eso puede variar con la sustancia. Y el estrés postraumático, que aunque uno creyera que no es una enfermedad discapacitante, realmente hay personas en las cuales definitivamente requieren años para poder superar ese trauma asociado a medicamentos y a una terapia muy fuerte por equipo de psiquiatría y psicología. Doctor, ¿cómo suministran los delincuentes la escopolamina y por qué no la detectamos? Porque usted nos explicaba hace poquito lo de la hoja, ¿verdad? Lo de borrachero, creo que sí, así es como se conoce, que era muy amargo y que las personas incluso terminaban o escupiéndola o vomitándola. Pero ¿por qué cuando la suministran, por ejemplo, en un trago, no la sentimos? Pues lo que pasa es que en el caso de escopolamina, para sacar escopolamina pura es muy difícil, por eso no se consigue. Y con los medicamentos, pues muchos medicamentos vienen diseñados para que el paciente no sienta un sabor y así sea más fácil administrarlos. Otros medicamentos, por ejemplo, pueden venir para aplicación inyectada, cuyo efecto puede ser mucho más rápido. Pero realmente el diseño de los medicamentos, porque si el diseño fuera como medicamentos, es que fuera fácil la administración. Y si tiene un sabor amargo, si tiene un sabor molesto, pues el paciente no se lo va a tomar. Incluso si tiene un mal aspecto, el paciente no se lo va a tomar. Entonces, el diseño de los medicamentos está hecho para que los pacientes se lo puedan tomar, pero obviamente eso favorece la intoxicación delictiva. ¿Uno cómo podría detectarlo? Pues estando muy pendiente de los licores. Aquí están mirando los sedimentos y lo más importante, no dejar un licor solo, no tomar con extraños. Si de pronto se acerca una persona, si se acerca alguien que puede resultar incluso atractivo, siempre hay que estar con la alerta y estar desconfiando porque posiblemente esté siendo víctima de un robo. Recomendaciones muy importantes que hay que tener en cuenta porque a veces tal vez somos muy confiados, ¿no? Realmente pensamos que en el lugar en el que estamos seguros y pues estas recomendaciones de no dejar sobre todo los tragos solos y mirar con quién estamos es muy importante. Doctor, quiero preguntarle ahora por las drogas psiquiátricas, que ya hace un momento usted las mencionaba, pero quiero que ahondemos un poquito más en esto porque el uso de esas drogas ha aumentado, pero también dejando muchas víctimas. ¿Qué tipo de medicamentos están usando los delincuentes en este caso? Pues son muchísimos, son varios. Nosotros en los servicios de toxicología como el hospital infantil tenemos varias pruebas para detectar principalmente medicamentos antipsicóticos, como por ejemplo que es haloperidol y, bueno, en fin, por dar nombres, pues digamos que puede ser bueno y malo en el sentido en el que puede también ayudar a orientar a otras personas a ser delictivos. Entonces simplemente antipsicóticos, antidepresivos, lo que decía, los medicamentos supuestamente para dormir, por ejemplo la famosa droga Z, la desopiclona, la sopiclona, incluso amitriptilina, que es un medicamento que uno va a una farmacia y se lo dan para dormir. Son medicamentos que terminan siendo buenas armas para los ladrones para robar. Sin embargo, el más utilizado son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es el medicamento que más se utiliza para robar. Ese medicamento sí es muy bien controlado. De esa gama es de los más controlados porque requiere doble formulación. Y la formulación incluso tiene que ir una copia a todos los organismos de control. Sin embargo, también se puede conseguir en el mercado negro. Nosotros tenemos incluso pacientes con adicción a benzodiazepinas que lo que hacen es conseguirla por la calle. Doctor, ¿esto es cómo lo suministran? ¿Así? ¿Igual que la escopolamina? Por vía oral, lo que hace el victimario es coger eso vienen usualmente tablíticas, lo trituran muy bien y lo disuelven en agua, en jugo o en tinto. Ahora, en el momento en que pasa la persona y le echan un polvito
no es que me echaron un polvito, me echaron un aerosol, todo eso son maniobras de distracción para desviar la atención del paciente y en ese momento aprovechar y darle la bebida ya contaminada con el medicamento. Muy difícil, ¿no? Porque es que, por ejemplo, estando uno en medio de una fiesta, en una discoteca, ¿uno en qué momento puede percibirlo, doctor? Es muy complicado. Sí, y realmente uno cuando habla con la persona de Asobares, ellos han hecho trabajos muy interesantes. Ellos de alguna otra manera han venido entrenando a sus meseros, a su personal, para que cualquier persona que esté muy embriagada, que uno vea que esta persona realmente está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, pueda tener algo de observación, puedan llamar a la policía, puedan verificar con quién sale. Sin embargo, pues también Asobares ha manifestado que pues hay bares que no están vinculados a esos programas. Incluso también es una alerta para las autoridades. A veces los médicos y otras autoridades creen que porque una persona está muy borracha, pues simplemente está borracho, hay que dejarlo pasar la borrachera y que se quede ahí tirado. Y no, nosotros por regla general en urgencias, toda persona borracha es un trauma en potencia. Entonces hay que estar muy atentos, no dejarlos salir solos, hay que hacer un acompañamiento. A veces es muy harto, muy aburridor, como estar pendiente de una persona bajo estado de embriaguez, pero es una persona que no se puede defender por sí sola, es una persona que tiene alto riesgo de trauma y que puede verse seriamente afectada. No, además una atención absolutamente necesaria cuando nos estamos dando cuenta que esto es un índice muy alto de inseguridad o que hace parte de esa inseguridad, ¿no, doctor? Pero le pregunto, digamos lo mismo cuando hablábamos del tema de la escopolamina, y es, dependiendo del medicamento, ¿qué efectos puede causar y si alguno además tiene esos efectos irreversibles para alguna persona, para las personas? No, los efectos principalmente es sedación y alteración del estado de conciencia. Efectos irreversibles, la memoria. Realmente la persona no se va a acordar del evento. Nosotros somos muy claros en eso. La persona se estresa, se angustia porque no recuerda. Nosotros le decimos tranquilo, no se va a acordar. Esos son los efectos. Con la escopolamina pasaba hace mucho tiempo, y era que la persona, pues, la alteración de la memoria a largo plazo era permanente. Es decir, no solamente perdía la memoria del momento, sino que perdía prácticamente parte de su vida. Pero como bien digo, en ese momento la escopolamina pura ya no es una sustancia que se utilice para robar. Por eso no vemos esos efectos con las benzodiazepinas. Hay otros medicamentos que pueden producir en ese momento alucinaciones, pueden poner a alucinar a la persona se puede tornar agresiva, y eso también termina siendo un problema porque una persona agresiva pues termina violentándose contra sí mismo y contra los demás, y también puede sufrir trauma en ese momento. Doctor, ¿hay alguna bebida o medicamento que tal vez pueda revertir rápidamente una intoxicación por esta sustancia que suministran los delincuentes? Es decir, claramente en un hospital, ¿cierto? Se le aplicarán todos los elementos y todos los líquidos para estabilizar a una persona, pero si nosotros queremos ayudar, ¿qué podemos hacer? Lo mejor es pedir ayuda y llevar a un centro asistencial. No se recomienda por ningún motivo inducir el vómito, no se recomienda por ningún motivo darles bebidas, no se recomienda por ningún motivo darle ningún medicamento. Una persona, por ejemplo, cuando tiene alteración del estado de conciencia, es una persona que fácilmente puede broncoaspirar. Entonces, si uno se pone a darle agua, se pone a darle cualquier bebida, la persona puede broncoaspirar y puede incluso morir. ¿Hay medicamentos que logran revertir eso? Sí hay medicamentos, pero tienen que ser utilizados en urgencias y bajo estrictos protocolos, ya que esos medicamentos pueden ayudar a revertir un tipo de intoxicaciones, pero también pueden potenciar y agravar otro tipo de intoxicaciones con otras sustancias. Por eso, esas medidas de pronto de contrarrestar hay que dejárselas netamente a los médicos, porque incluso induciendo el vómito podemos hacer que el paciente se broncoaspire y llegue a morir. Recomendaciones muy importantes. Por último, doctor, sí quiero pedirle que
¿Qué consejos le da usted a la ciudadanía, a todos los usuarios, pero no solamente a esas personas pues que van a sitios públicos, porque además es la vida social, ¿no? Uno sale con amigos, sino también a quienes cogen transporte público una vez terminan estos encuentros, para evitar seguir siendo víctimas pues de estos delincuentes, de estos ladrones? La primera recomendación es tranquilidad. Desafortunadamente, sobre todo en el servicio público, cuando uno va en la calle, es la ansiedad, es la angustia, la puerta de entrada a que nos intoxiquemos. Entonces, obviamente, eso puede generar mucho estrés, pero el no manejar la ansiedad hace que tomemos decisiones equivocadas. Esa es la recomendación más importante que yo haría. Lo segundo, definitivamente, no recibir absolutamente nada. En caso de que uno sienta que de pronto le están intoxicando, no recibir nada en la calle, pedir ayuda. Lo tercero, de alguna otra manera, siempre estar pendiente del lugar donde uno está tomando, es decir, no dejar los tragos solos, o si se va a algún lugar, al baño, no sé, dejarlo recomendado con personas conocidas, estar muy pendiente de lo que le están sirviendo a uno. Es bueno revisar los sedimentos, sobre todo en las copas transparentes. Es bueno revisar que no tenga grumos, que no tenga sedimentos. Y si tiene sedimentos, usted perfectamente puede solicitar el cambio de la bebida. Y lo otro, no hacer cosas supuestamente para desintoxicar, porque esas acciones pueden incluso llevar a la muerte. Esas son como las 4 recomendaciones. Recomendaciones muy importantes para que tengan en cuenta todos nuestros usuarios que se conectan a esta hora de la noche con nosotros. Pues es el médico y toxicólogo Miguel Tolosa, que nos acompañó hoy aquí en Sala de Prensa. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí hablando de este tema tan importante. A ustedes muchas gracias. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Recuerden seguir ahí conectados en todas nuestras plataformas digitales con la programación de Noticias Caracol Ahora. Nos vemos mañana.